Bien, yo quiero que me acompañe, por favor, a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Versículos del 17 al 24. Efesios 4, versículo 17 al 24. Vamos a leerlo todo de pie, por favor. Carta de Pablo a Efesios, capítulo 4, versículo 17. Mi tema es en esta mañana la nueva vida en Cristo. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Señor, nosotros te alabamos en esta mañana, nosotros te damos gracias, porque nosotros podemos decir que tenemos una nueva vida en Cristo. Señor, y al saber eso, sabemos que eso tiene miles de implicaciones, y nosotros queremos, Señor, que tú nos los muestres esta mañana a través de tu palabra. Así que nosotros oramos, Señor, pidiéndote gracia y pidiéndote tu sabiduría, y que tu palabra quede aplicada en cada uno de los corazones presentes en esta mañana, y tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo, mis hermanos, que la Biblia nos enseña muy claramente, es que el Evangelio lo cambia todo. Y es por esa razón que un cristiano es totalmente diferente a un incrédulo. La salvación es una transformación total. En el Nuevo Testamento se nos habla que nosotros tenemos una nueva mente, una nueva voluntad, una nueva herencia, una nueva relación, un conocimiento nuevo, una sabiduría nueva, un entendimiento nuevo, una justicia nueva, un amor nuevo, deseos nuevos, propósitos nuevos, entendimiento nuevo, ciudadanía nueva y sobre todo un cuerpo nuevo que es la iglesia. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El creyente no solo recibe algo nuevo, sino que él mismo se convierte en algo nuevo. La persona transformada es un yo renovado por completo. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese yo es la parte más profunda y verdadera del cristiano. Cristo ahora vive en mí y eso significa que yo amo la ley de Dios, que yo anhelo cumplir las justas demandas de Dios y que yo aborrezco el pecado y que anhelo estar con Él en gloria. Y de esa vida o de esa nueva vida que tenemos en Cristo, de la que Pablo nos habló en los 3 primeros capítulos de la carta, es precisamente de la que nosotros disfrutamos en Cristo. Pero a partir del capítulo 4 hasta el final de la carta, Pablo nos exhorta a vivir como dignos de ese llamamiento que tenemos como cristianos. Y lo cierto es que la conducta de un hijo de Dios
debe concordar con los privilegios que tiene como hijo de Dios que es. La conducta de un hijo de Dios debe concordar con la magnitud de esos privilegios que nosotros tenemos en Cristo. Y en este texto que hemos tomado, el apóstol Pablo contrasta el andar del incrédulo con el andar del cristiano. Y por lo tanto, mi primer punto es, en esta mañana, ¿cómo andan los que viven en el viejo hombre? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? Dice el texto, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles, Pablo? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí Pablo nos da cuatro características del andar del viejo hombre y al mismo tiempo nos da una prohibición para que nosotros no andemos de esa manera. Dice él, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Si hay algo que un cristiano tiene que tener claro, es que un cristiano es totalmente diferente a un incrédulo. Sí, Rubio, pero eso es obvio. Sí, pero en la práctica no parece tan obvio porque muchas veces nosotros vivimos como ellos. Hermanos, los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son. No existen dos versiones de la vida cristiana. Hay una sola versión del cristianismo. Si somos cristianos, no podemos vivir como vivíamos antes. Porque ese viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz, como dice Romanos 6:6. Y ahora nosotros andamos en novedad de vida. Nosotros andamos en una vida nueva. Si tú profesas ser cristiano, pero en tu vida las demás cosas se parecen a como tú vivías antes, hermano, en vano profesas la fe. En vano profesas la fe. Hermano, escúchame bien, si la gracia de Dios realmente ha transformado tu vida, tú no puedes vivir como los del mundo, porque ellos poseen rasgos característicos muy distintos a los tuyos. Ahora bien, ¿cuáles son esos rasgos característicos de ese viejo hombre? El primero que Pablo menciona en nuestro texto es que ese viejo hombre tiene una mente vana. Ese viejo hombre tiene una mente vana, una mente vacía. Dice el texto, esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La primera característica que Pablo menciona en nuestro texto es que las personas no regeneradas andan en la vanidad de su mente. Vanidad es aquello que es fútil, inútil, vacío, sin propósito, y esa es la mente del hombre sin Dios. Con esto Pablo no está diciendo que los impíos carezcan de capacidad intelectual, sino que su inteligencia y todo lo que llena su mente no conduce a nada bueno que tenga valor real y permanente. Como bien señala Guillermo Hendrickson en su comentario, todos los esfuerzos de los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad que termina en frustración. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. En el día del juicio, todas las cosas por las que vivieron los hombres sin Dios, el placer, el dinero, la fama, la diversión, todo eso no les servirá de nada. Con espanto verán que todas las cosas que sus mentes produjeron solo los guió a una cosa, a su propia destrucción y miseria. El hombre sin Dios, mis hermanos, vive una vida vacía, sin propósito, sin razón alguna, porque su mente es vana.
En cuanto al valor real de la vida, en cuanto al conocimiento de Dios, el hombre natural está completamente perdido porque su mente está vacía y sin sentido. Es por esto que la palabra de la cruz, el mensaje del evangelio para ellos es una locura. Uno, porque su mente junto con su corazón está completamente depravado. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es por esta razón que el mundo rechaza abruptamente el mensaje del evangelio, porque para ellos lo que nosotros anunciamos es una locura, es una insensatez, cuando realmente la raíz de su insensatez y su vanidad radica en su mente, no en el evangelio, en su mente depravada y vacía. Y yo quiero desde ya ir mostrándoles que la vida del hombre sin Dios es muy diferente a la vida del cristiano. Para uno la cruz es locura, pero para el otro es sabiduría de Dios y poder de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, o sea el hombre no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Puede ser que sea un hombre sumamente inteligente, puede ser que sea un moralista, puede ser quien sea, pero con respecto a las cosas espirituales, mis hermanos, el hombre es tan insensible como una piedra. Para los hombres, Cristo es una locura. Para los hombres que viven en la vanidad de su mente, Cristo no significa nada. Pero para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Volviendo a nuestro texto de Efesios, es muy probable que el apóstol Pablo escribir estas palabras estuviera pensando en la civilización griega. Para los griegos, la mente tenía una suma importancia. Ellos se enorgullecían por su literatura, por su arte, por su filosofía, por su política y hasta por la ciencia. Los griegos creían que casi todos sus problemas se podían solucionar por la mente. Sin embargo, ¿de qué les sirvió las grandes mentes que ese pueblo produjo? ¿De qué les sirvió? En Hechos 17, cuando Pablo visitó Atenas, encontró un pueblo idólatra, ignorante. Se dice incluso que era más fácil encontrar un ídolo en Atenas que un hombre. Mentes vacías, mentes fútiles, desprovistas de dirección y de verdadero conocimiento fue lo que Pablo encontró en Atenas. La mente del hombre sin Dios está llena de vanidad. Y esa era nuestra condición pasada. En segundo lugar, segunda característica que Pablo menciona acerca de los hombres sin Dios o del viejo hombre, es que ellos son ignorantes de la verdad de Dios. Ignorantes de la verdad de Dios. Versículo 18 dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La segunda característica de las personas impías o del viejo hombre es su ignorancia de la verdad de Dios. Dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hoy más que nunca en nuestra época, las personas con títulos universitarios se encuentran divulgadas con mayor extensión por cualquier parte del mundo, y eso ha sido así más en nuestra época. Las personas que tienen ciertos títulos universitarios están por millones en nuestra sociedad, al igual que la antigua Grecia de la que estábamos hablando anteriormente.
Las personas se enorgullecen por su ciencia, por su tecnología, por su literatura, por sus artes y por sus logros. Para muchas personas, ser llamado ignorante es más ofensivo que ser llamado pecador. ¿Usted puede creer eso? Para ellos es más ofensivo que usted lo llame ignorante que lo llame pecador. Ahora bien, puede ser que los impíos siempre estén aprendiendo y siempre se estén capacitando, pero lo cierto es que ellos nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Por sus propias fuerzas, ellos no podrán llegar al conocimiento de la verdad, porque su entendimiento está entenebrecido. ¿De qué les sirve su capacitación, sus grandes logros, su intelecto, cuando su entendimiento está entenebrecido y por lo tanto ellos no pueden conocer a Dios? Lo que tiene valor real, ellos no lo pueden tener. Es por esta razón que Pablo oraba por los Efesios en el capítulo 1, versículo 18, para que Dios les alumbrara el entendimiento, para que ellos pudieran conocer las enormes riquezas del Evangelio. Porque si Dios no ilumina nuestro entendimiento, nosotros no podemos conocerle a Él. No podemos. Si Dios nunca nos hubiera iluminado el entendimiento, cuando nos arrepentimos, estuviéramos como los otros gentiles, andando en la vanidad de nuestra mente y teniendo nuestro entendimiento entenebrecido. No es solamente en los días de Noé que se ve que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo hacia el mal, sino que eso nosotros lo vemos a diario también. Solamente tienes que escuchar una noticia y verás que no pasa un día sin que haya una muerte, un feminicidio, un robo, un atraco, una sociedad, mis hermanos, idólatra, esclava de su propia concupiscencia y peor de todo, entregado a la fornicación y a la lujuria. Y todo eso porque tienen el entendimiento entenebrecido, producto de un corazón duro y rebelde, y por eso están ajenos a la vida de Dios por su ignorancia. Por la ignorancia que en ellos hay, dice el texto. Por eso es que la mente del hombre natural es vana, porque tiene un entendimiento entenebrecido, porque su capacidad para razonar ha sufrido enormes causas por causa del pecado. Este hombre no tiene capacidad de discernir. Este hombre no puede analizar la vida desde una perspectiva correcta, porque su entendimiento está en tinieblas. Este hombre padece una ceguera espiritual que es más enorme que la ceguera física. ¿Qué es la ceguera física? El que está ciego físicamente sabe que está ciego, pero el que está ciego espiritual, él cree que ve y realmente no ve nada. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, que Dios se ha revelado a sí mismo al hombre por medio de las cosas hechas, y por lo tanto el hombre no tiene excusa. ¿Y qué hicieron los hombres entonces? Dice ahí mismo en el versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre sin Dios es un necio. ¿Y qué dice el Salmo 14, versículo 1? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Precisamente porque su corazón está entenebrecido. Uno se pregunta muchas veces, ¿cómo puede ser posible que los científicos tengan todas las maravillas de Dios delante de sus ojos y nieguen su existencia? ¿Cómo yo puedo explicar eso? Mis hermanos, la razón que la palabra de Dios da es porque son unos necios. Son unos necios. El hombre no quiere reconocer que hay alguien superior a quien él le debe obediencia y adoración. El hombre no quiere reconocer eso. Y por lo tanto su mente está en tinieblas. El hombre no regenerado está en tinieblas, completamente ciego. Y lo peor de todo es que él cree que ve. Él cree que ve. Y por eso, como él cree que ve, él se rehúsa a ir a la única fuente que lo puede iluminar y dar el verdadero conocimiento. El hombre está ajeno a la vida de Dios, está separado de la justicia, de la santidad y de la alegría.
El hombre está separado de todas esas cosas. En el capítulo 2 de esta carta, en el versículo 12, Pablo dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida pasada. Estábamos separados de la fuente de vida, de la fuente de toda belleza. Estábamos muertos en delitos y pecados. Del fruto de la vida espiritual no fluía en nuestros corazones. ¿Y qué pasó entonces? Lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tercera característica de los hombres sin Dios. Ellos son insensibles en lo moral y en lo espiritual. Versículo 19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La tercera característica de la persona no regenerada es la insensibilidad a lo espiritual y a lo moral. No todos los seres humanos han llegado al mismo grado de insensibilidad, ni todos tienen la misma manifestación de pecaminosas. Pero Pablo menciona aquí que todos ellos viven sumergidos en una insensibilidad y hacia una impureza que el mundo promueve. Cuando las personas continúan en el pecado y dan espalda a la voluntad de Dios, se vuelven insensibles con respecto a sus realidades morales y espirituales. Cuando una persona se ha vuelto insensible, pierde la capacidad, mis hermanos, de percibir lo bueno y lo malo. Y eso se ve no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. En el mundo entero. Dice Tito 1:5, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Y cuál es la razón, Pablo? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuarta característica, el hombre está depravado completamente en su mente. Dice el versículo 19, al final, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si algo con lo que dice este versículo le parece a nuestra sociedad, no se sorprenda. La lascivia se refiere a una conducta licenciosa y a una ausencia total de todo freno moral, sobre todo en el área de los pecados sexuales, sobre todo ahí. Ahí es el que está el corazón de la lascivia. Dice un comentarista, hablando acerca del término, dice él que la lascivia se refiere a una disposición del alma que es incapaz de soportar el dolor de la disciplina. A estas clases de personas no le importa lo que piensen los demás, sino tan solo aquello que gratifica sus concupiscencias de su propia mente descarriada. Eso es lo único que le interesa a ellos. Este es el terrible cuadro, mis hermanos, que Pablo nos presenta acerca de la vida del hombre sin Dios. Oscuridad, vanidad, separación, ignorancia, dureza, insensibilidad, lascivia e impureza. Qué terrible cuadro. Ese es el andar del viejo hombre. Y ese era nuestro andar antes de nosotros venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero ¿qué pasó? Que a la luz de ese panorama tan tétrico y con un túnel tan oscuro, Dios nos dio una nueva vida en Cristo. Gloria sea al Señor que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, esta es una realidad más enorme que el hecho de que tú y yo estemos aquí hoy. Tenemos una nueva vida en Cristo. Dice Pablo en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El andar del cristiano es exactamente opuesto al andar del viejo hombre de la carne. Son distintos, son contrarios. Mientras el viejo hombre andaba en su egocentrismo y en su vanidad, el nuevo está centrado en Cristo y tiene propósito. Mientras el viejo es insensible y desvergonzado en lo moral y en lo espiritual, el nuevo es sensible al pecado de cualquier clase. Mientras el viejo es depravado en su manera de pecar, en su manera de pensar, el nuevo ha sido renovado por completo en su mente. Hermanos, las características que la Biblia da acerca del hombre sin Dios y del cristiano son distintas. Son distintas. Estas declaraciones que Dios hace aquí son las que hacen totalmente a un cristiano diferente del incrédulo. Completamente. ¿Cómo andan los que viven en el nuevo hombre, los que han sido renovados? Los que andan en nueva vida, ¿cuáles son sus rasgos característicos? El texto menciona por lo menos 4 que yo he podido encontrar. La primera característica del nuevo hombre, del hombre regenerado, es que este es cristocéntrico. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, lo descrito anteriormente acerca de la vida del hombre sin Dios, esa no es la manera de Cristo, ni es el estilo de Cristo, ni de su reino, ni de su familia. La gente de Cristo anda como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo, porque no hay nada más que Cristo en el centro de su corazón. Pablo quería que los efesios entendieran que ellos no podían vivir el estilo de vida que los caracterizaba antes, cuando ellos no eran cristianos, porque en ellos se ha operado un cambio sumamente sorprendente. El texto no dice que ellos habían aprendido acerca de Cristo, sino que el texto dice que ellos no habían aprendido así a Cristo. Hermanos, en la escuela del cristianismo no se aprenden lecciones, aunque ellas estén incluidas, sino que se conoce a una persona. Ustedes conocieron a Cristo. Aquí se aprende a cómo fortalecer una relación con Cristo. El cristianismo es amar, conocer, confiar en una persona que nos ama más allá de toda medida, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el cristianismo. Es por el hecho de que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí, es que mi vida es cristocéntrica. Y el hecho de que sea cristocéntrica, eso debe tener una manifestación en todas las áreas de mi vida. En todas. Segunda característica del hombre regenerado. A diferencia del otro que anda en su ignorancia, este conoce la verdad de Dios. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Cristo, por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En lugar de ser ignorantes, era lo que éramos antes, el cristiano ha oído a Cristo y ha sido enseñado directamente por Él. Mis amados hermanos, cuando el evangelio es predicado fielmente, Cristo mismo habla al corazón de los hombres. Por eso fue que cuando tú viniste en arrepentimiento y fe a Cristo, la voz que tú escuchaste no fue la de ningún predicador, fue la voz de Cristo. Fue la voz de Cristo. Y aquí Pablo dice que los efesios escucharon la voz de Cristo, si en verdad le habéis oído a Él. ¿Y cuándo Cristo fue a Éfeso? No, Cristo no fue a Éfeso. Pero cuando la palabra de Dios es fielmente predicada, Cristo habla. Cristo habla.
Es por eso que un cristiano no debe faltar a su iglesia los domingos, a menos de que haya una causa que lo justifique. Porque es Cristo mismo que habla al corazón de su iglesia. El predicador está aquí para predicar fielmente la palabra de Dios y nosotros estamos ahí fielmente para escucharla. Y la pregunta es, si los efesios fueron enseñados por Cristo, ¿qué enseña Cristo? ¿Qué enseña Cristo? Oh, la verdad de Dios. Cristo enseña la verdad de Dios. Por eso el creyente es descrito en la nueva vida como alguien quien conoce la verdad de Dios. Porque Él es enseñado por Cristo y Cristo enseña la verdad de Dios. Y Él conoce la verdad de Dios. Cristo nos enseña en su palabra que se ha operado un cambio en nosotros, en nuestro ser interior. Y ya no podemos vivir como vivíamos antes. Eso es lo que enseña Jesucristo. Y el que no entiende eso, sencillamente Cristo no le ha hablado. Lamentablemente. Cristo enseña que existe una gran diferencia entre las personas de este mundo y el ciudadano del reino de los cielos. Una gran diferencia. Eso Cristo enseña. Por eso Santiago dice en su carta que si alguno ama al mundo es enemigo de Dios. Y Juan también dice en su carta que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y punto. No, que ahí hay que buscar la palabra griega a ver qué es lo que dice. No, si alguno no ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Dice John MacArthur, los caminos de Dios y los caminos del mundo no son compatibles. La idea promovida por muchos que profesan ser evangélicos, según la cual ningún cristiano no tiene que cambiar a ciertas cosas, ni cambiar de algo en su vida cuando se convierte en cristiano, nada más y nada menos, esa es una idea diabólica. Diabólica. Si tú piensas en algún momento, lo que está diciendo MacArthur, si tú piensas en algún momento de que cuando tú vienes a Cristo tú no tienes que cambiar nada, dice, esa es una idea diabólica. Esa es una idea diabólica, porque esa no es la vida que viene de Dios. Tercera característica del hombre regenerado. El hombre regenerado ha sido librado del viejo hombre. El hombre regenerado ha sido librado del viejo hombre. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. ¿Y cómo está ese viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para demostrar la naturaleza transformada de la regeneración, el apóstol Pablo procede a describir y a definir las realidades inherentes que están en Jesús y que sus lectores escucharon. Aquí aparecen tres verbos en infinitivo que la Reina Valera traduce como mandatos: despojaos, renovaos y vestíos. Estos infinitivos expresan lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Matar al viejo hombre en la cruz. Para que nosotros podamos despojarnos del patrón que nos encadenaba en nuestra vida pasada. Fue con Cristo, mis hermanos, y solo con Él que aprendemos a despojarnos del viejo hombre, que está viciado, dice Pablo, conforme a los deseos engañosos. Y aquí quiero usar una ilustración que utilizaba Marrero aquella vez en la serie de Gálatas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando él hablaba del capítulo 3, que él decía que antes, cuando nosotros éramos esclavos, nosotros teníamos una ropa de preso. Pero ya que Cristo te ha hecho libre, quítate esa ropa. Quítate esa ropa, porque ya esa ropa no pertenece a tu vida nueva. Despójate del viejo hombre. Ese viejo hombre era lo que éramos todos nosotros antes de la regeneración. Ese viejo hombre, dice Pablo, está viciado. Con este viejo hombre no hay nada que hacer, mis hermanos, solamente una cosa: echarlo fuera. Echarlo fuera. Algo interesante notar es que en Romanos 6:6 se nos habla de que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz.
Sin embargo, Pablo dice aquí que nosotros tenemos que despojarnos de él. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? No es una enseñanza contradictoria que nosotros estamos encontrando en las Escrituras. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en el sentido de que Él fue destronado de nuestro corazón. El poder de pecado no reina más en nuestro corazón porque fue destruido en la cruz. Ya el pecado no es nuestro rey y por lo tanto nosotros podemos despojarnos de él. Cristo nos ha capacitado con todos los recursos para que nos despojemos de él. Muchas veces hay cristianos que piensan que usted lo ve luchando con una tentación y ellos dicen que ellos no pueden con esa tentación. Pero mi hermano, si tú eres cristiano, tú sí puedes con esa tentación. Porque no es porque haya algo bueno en ti, es porque el poder y todo lo que tú necesitas está en Dios. Está en Dios. Y Dios te ha capacitado para que tú puedas despojarte de toda tentación, de este viejo hombre. Esta es la razón por la que podemos despojarnos del viejo hombre. En último lugar, última característica que Pablo menciona acerca del nuevo hombre regenerado. Dice que el nuevo hombre está en un proceso de transformación. Está en un proceso de transformación, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y vestidos de qué? Quítate una cosa y ponte otra. Desecha o despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Vístete del nuevo, del traje que Jesucristo mismo ha creado, como dice aquí en el texto. El nuevo hombre dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos ha enseñado Cristo? A renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esa es una referencia, lo que Pablo está haciendo aquí es una referencia al centro mismo de nuestro pensamiento. Nuestro entendimiento y todas nuestras creencias han sido renovadas en el espíritu de nuestra mente. Lo que era vano y entenebrecido en el viejo hombre, ahora es justicia y santidad en Cristo. Si tú eres cristiano, debe ser evidente en ti que se ha operado un cambio en tu interior, porque tú eres un nuevo hombre. Dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 14, porque en Él, o sea, en Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora bien, Pablo no está hablando de que al arrepentirnos ya todas las cosas son cambiadas inmediatamente, sino que Pablo está hablando de que esto de renovarnos en el espíritu de nuestra mente es un proceso de vida. Es un proceso que va a durar toda la vida. La renovación de tu mente es un proceso que va a durar toda tu vida. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vestíos del nuevo hombre. Todas las cosas que forman parte de ese nuevo hombre, nosotros tenemos que abrazarlas y hacerlas nuestras, porque esa es nuestra naturaleza. No empezar a abrazar las cosas del mundo, porque ya esas cosas no forman parte de nuestra vida. Ahora este nuevo hombre Dios lo ha creado, dice el texto, en la justicia y santidad de la verdad. Y la justicia y la santidad deben caracterizar no a uno, no al que predica, no al que dirige, sino a cada creyente de la iglesia. Todos somos y tenemos que perseguir la justicia y la santidad. Hermanos, todo lo que Dios ha creado es justo y santo. Absolutamente todo. Y concluyo como inicié. El Evangelio lo cambia todo. El Evangelio lo cambia todo. Alabado sea nuestro Dios
por la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Señor, nosotros te alabamos y te damos gracias. Padre, gracias porque tú nos has libertado del viejo hombre. Gracias porque nosotros podemos andar en libertad. Y Señor, por la capacitación del Espíritu que tú has puesto a morar en nosotros, nosotros podemos despojarnos del viejo hombre y vivir para ti. Señor, no hay nada más alegre y no hay algo que satisfaga más nuestro corazón que saber el hecho de que vivimos para ti, que tú nos has hecho libre. Señor, porque sabemos de que esa es la razón y el valor de la verdadera vida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús.